Jorge Jaure, especialista en Derecho Electoral, que nos debe en aclarar los alcances de esta polémica que hay en torno a quién debe convocar un referendo si lo hubiera y hasta qué punto se puede hacer un referendo sobre temas de reforma constitucional. Correcto. Bueno, en principio creo que es importante señalar que la lógica básica de un régimen democrático está marcada por el principio de limitación del poder, ¿no? O principio de gobierno limitado. Esto se traslada en el control vertical y en el control horizontal, que establecen los diferentes estamentos, organismos públicos entre sí, se contrapesan, se controlan. Es por eso que en esta lógica de separación y equilibrio de poderes corresponde a los organismos electorales, en este caso al Jurado Nacional de Elecciones, que tiene la función jurisdiccional de protección de los derechos de participación ciudadana, de participación de los derechos de control y, de modo general, de interpretación de la ley electoral para garantizar la efectiva participación de los ciudadanos. En esa lógica, creo que no hay duda que, conforme ya lo establece la ley de los derechos de participación y control ciudadano actualmente, corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, a los organismos electorales, convocar a un referéndum cuando se trata de una iniciativa de participación ciudadana de modo general, ¿no? Es un poco la lógica, el diseño institucional que corresponde al de un régimen democrático, ¿no? Bueno, doctor Jauregui, en el sentido siguiente, la norma aprobada en el Congreso también modifica 2 artículos de la Ley de Participación Ciudadana y plantea que el presidente convoque a referéndum. ¿Usted cree que es conveniente que se le dé la potestad al jefe del Estado que convoque justamente a esta consulta popular? ¿Cuáles son sus objeciones, si es que las hay en ese sentido? Sí, muy buenos días. Va justamente en la línea de lo que conversábamos hace un momento, ¿no? Yo percibo que hay una orientación, una voluntad política por parte del Parlamento, expresada en esta autógrafa de ley, que ha sido materia de una observación, lo que usted señala, que modifica 2 artículos de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano. Hay una voluntad política de concentrar poder, ¿no? Porque dice, se convoca referéndum cuando se trata de la reforma constitucional, la convoca el presidente de la República con la autorización del Parlamento. O sea, cierra el círculo. Creo que esto no es lo que, digamos, la lógica del equilibrio de los poderes señala, ¿no? Creo que tratándose además de unas iniciativas ciudadanas, ¿no? De un mecanismo de participación ciudadana, corresponde al Jurado Nacional de Elecciones la, digamos, convocatoria a un proceso de esas características, ¿no? Justamente para preservar que desde el poder político no se vaya a limitar estos derechos de participación. Y ya que usted ha manifestado o se ha referido, doctor, a la observación que ha hecho el Poder Ejecutivo sobre esta norma aprobada por el Congreso, ¿no? Impulsada por la Comisión de Constitución, lo que establece el gobierno es de que esta norma está limitando los derechos de participación ciudadana y también restringe el derecho al referéndum. ¿Comparte usted estas posiciones o argumentos? Yo creo que sí es cierto que es mucho más restrictiva, ¿no? El diseño es mucho más restrictivo el que propone la autógrafa de ley en materia de observación. Sin embargo, también hay que recordar que ya el diseño de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, particularmente en el artículo 39, ya cierra un poco el círculo de los mecanismos de reforma constitucional a un mecanismo atado al procedimiento parlamentario. Entonces, ciertamente, ambos diseños, el que ya prevé el artículo 39 de la ley vigente, como el de la autógrafa de ley, entran en colisión con la lógica de un régimen democrático en el que los ciudadanos deben tener expedito el derecho efectivo de pronunciarse respecto de normas, incluso una reforma total o parcial de la Constitución. Creo que ahí hay un tema que va a ser muy interesante ver cómo se resuelve, ¿no? Pero ciertamente las normas, incluso las normas constitucionales, deben ser interpretadas con arreglo a los principios del régimen democrático. Y el principio de limitación del poder, en su expresión del control vertical que ejercen los ciudadanos a través del voto, el referéndum, por ejemplo, es un mecanismo de control vertical también, y los controles horizontales, ¿no? Es decir, los contrapesos constitucionales, explicado bastante bien en la teoría del constitucionalismo liberal, entonces deben estar materializados, ¿no? Entonces yo creo que ciertamente acá hay un tema de fondo, ¿no? Cómo un régimen democrático debe garantizar plenamente el derecho de los ciudadanos a pronunciarse respecto a estos temas
de los diseños institucionales, de la Constitución y tal, ¿no? Muchas gracias, doctor Jorge Jáuregui, por explicarnos los alcances del acuerdo del Jurado Nacional de Elecciones que se lo ha hecho llegar al Congreso de la República. Que tenga usted muy buenos días.